en qué momento entra la prueba o es funcional la prueba de genética de BPH para tipificar? Hay esquemas de acuerdo al país, a la realidad de cada país. Se considera en algunos países a partir de los 25 años, en otros países y en Venezuela, según la Sociedad Anticancerosa, iniciamos tipificación a partir de los 30 años. Buscamos identificar el virus porque consideramos que la persistencia en la infección del VPH nos pone o pone a esa persona en riesgo a tener una lesión maligna asociada al virus. Sin embargo, básicamente buscamos vacunar e identificar al VPH. Aun cuando esa persona le hacemos la tipificación y es positiva para un serotipo de virus, eso no contraindica la vacunación. Bien, usted es experta en colposcopia, usted es experta en colposcopia y patología del tracto interiores o inferior. Genital inferior, genital Genital inferior. Sí, inferior. así llamamos a todo ¿Qué lo quiere que es. decir eso? Bueno, que nosotros buscamos, cuando te mencionaba que en la consulta, ¿qué buscamos? ¿Qué síntomas buscamos? A través de un equipo especial que amplifica de 20 a 30 veces lo que veo a simple vista, yo busco, y aplicando unas sustancias en particular, busco en el cuello, en la vagina, que es muy infrecuente, y en la vulva, lesiones asociadas a la infección por virus de papiloma humano. Estas lesiones se consideran premalignas, Ernesto, es decir, por ejemplo, las neoplasias intraepiteliales cervicales o intravulvares, que son lesiones premalignas que si las trato a tiempo, si las retiro a tiempo, puedo evitar la formación de cáncer, bien sea en el cuello uterino o en la vulva de la mujer. ¿Cómo está la situación hoy día en Venezuela en relación a los adolescentes? Fíjate, lo que vemos no tanto en relación a VPH, porque se considera que la infección por VPH es común, habitual y frecuente en los adolescentes, pero en relación a las otras infecciones de transmisión sexual es alarmante. En medicina privada estamos empezando a ver lesiones asociadas a sífilis, cuando la sífilis se consideraba una Del siglo enfermedad pasado. para ciertos grupos. Sí, totalmente. Y ahora vemos en consulta privada muchachas con citologías muy inflamatorias, con inflamación severa y persistente, que cuando hacemos la prueba para sífilis ella da positiva. Buscamos entonces VIH, que también hay lo que tú comentabas con una única infección, muchachas de 19 años positivas para VIH. Y en estas pacientes pues requieres hacer descarte o pesquisa de otras infecciones de transmisión sexual, porque sabemos que el VIH empeora las otras infecciones, como es la herpes virus, favorece que la infección de VPH sea persistente, y sabemos que la infección persistente por VPH es el factor de riesgo más importante en el desarrollo del cáncer de cuello uterino, y que lamentablemente en Venezuela el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces, fíjate Después el de impacto, ¿no? Del cáncer de mama, es nuestra primera causa de muerte. Y estamos hablando cáncer de de mujeres mama. sí, el cáncer de mama es la primera, el de cuello uterino es la segunda, y estamos hablando con una incidencia a partir de los 35 años, estamos hablando de mujeres jóvenes. Jóvenes y activas sexualmente y también con posibilidades de ser madre. Claro, ese es el impacto social y económico, que son madres que llevan un hogar, que llevan, en muchos casos, de acuerdo al estrato, incluso son jefes de familia, y entonces imagínate el impacto para ese hogar, no solo en lo económico, sino en lo social, ¿no? Que el riesgo que supone para esos hijos ser huérfanos a tan temprana edad. Estuve leyendo un poco que hablamos, mejor dicho, acabas de hablar a nivel privado, no sé si tienes conocimiento a nivel público, pero hay un gran porcentaje de enfermedades de transmisión sexual en el estado Aragua y en el estado Vargas. ¿Tienes idea del por qué? Básicamente son zonas costeras. Choroní ha sido un foco Ujú. importante identificado en relación a la infección por VIH, igual que Vargas, porque no han habido campañas de educación sexual, no han habido campañas de métodos anticonceptivos, así también se acompaña de embarazos no planificados, el embarazo adolescente. Entonces, básicamente se debe a estos factores, ¿no? Sobre todo desde conocimiento. Cuando tú te acercas a un área rural en la ciudad capital, que es en el área donde me desempeño, y viene un adolescente con un retraso menstrual y le pregunta si ha utilizado un método anticonceptivo, ese adolescente, ese joven, no tiene idea de lo que le estás hablando. O sea, imagínate Dios. a lo que nos estamos enfrentando. O sea, si ese adolescente ni siquiera sabe que puede prevenir un embarazo, ¿de qué va a saber de que puede prevenir una infección por un germen de transmisión sexual?
Y entonces, en muchos de estos estratos muy desfavorecidos, incluso el embarazo supone para ellos un estatus social. Entonces, ni siquiera se considera la idea de la anticoncepción. Entonces, son problemas muy arraigados, muy difíciles, que en esta situación tan compleja en la que estamos, pues tú priorizas, ¿no? ¿Qué le puedes entregar al joven? Pues le entregas lo que tiene para comer. Y estos programas, incluso a nivel de ONGs, cuando tú te ofreces para hablar de educación sexual, pues está muy lejos en la lista de prioridades para esas comunidades. Tú te encargas de hacer educación sexual, ¿correcto? ¿En Sí, qué sí, áreas, en qué áreas de la capital o del país? no solo en ¿Y, Caracas por y en qué ahora. consiste esa charla de educación sexual? Tú lo que buscas inicialmente en adolescentes es la conciencia de su ciclo menstrual, por ahí sería la educación inicial, saber Ujú. cómo es mi ciclo, saber que soy fértil, saber cuáles son mis riesgos. Buscas alertar también en relación a la infección de transmisión sexual. ¿Por qué, Ernesto? Porque muchas de ellas, sobre todo las virales, van a acompañar a esa adolescente a lo largo de la vida. La bacteriana, las parasitarias afortunadamente se pueden tratar y curar, pero las virales no. Entonces, tú lo que buscas es crear conciencia y notas que la adolescente consciente, la adolescente instruida, retrasa esa primera relación sexual. Entonces, fíjate que a diferencia de ese estigma equivocado donde los padres creen que su adolescente cuando más información tiene va a ir entonces a tener relaciones porque me vacuno, entonces ya me siento seguro contra el VPH. El efecto afortunadamente es todo lo contrario. Cuando tú logras acceder a estos jóvenes e iniciar la educación sexual, el efecto es lo que te acabo de mencionar. El joven retrasa y planifica su primera relación. E incluso la experiencia más linda que he tenido es esos jóvenes, pues adolescentes que en algún momento las mamás me llevaron antes de esa primera relación, me contactan y se aseguran de haber aprendido bien, de protegerse bien antes de esa primera relación sexual. Se hacen chequeos entre los chicos, es costumbre, antes El, de su primera relación. en las chicas instruidas en colegios privados, cuando esta información logra llegar, entonces ellas, como te comentaba, las mamás las llevan a la consulta. Hablamos inicialmente de ese primer abordaje en relación al ciclo menstrual, el uso de aplicaciones que me pueden apoyar a conocer mejor mi ciclo menstrual y un poco esa toma de conciencia, ¿no, Ernesto? Y luego poco a poco ya lo otro va surgiendo con el tiempo, ya tú estableces un canal de confianza con el adolescente y cuando el adolescente va a iniciar esa primera relación sexual, generalmente me contactan antes y buscan entonces tener un método no solo anticonceptivo, sino de protección de enfermedades de transmisión sexual. Entonces se cuidan con pastillas o otro dispositivo y también usando el preservativo. Sí, porque en los Es lo jóvenes tú recomendable. refuerzas, sí, refuerzas en jóvenes, debes reforzar siempre la doble protección, no solo para un embarazo no planificado, sino para infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo funcionan los adultos? Las mujeres adultas, sexualmente activas también, se cuidan, se revisan, se hacen chequeos con su pareja, se hacen exámenes para estar tranquilos Ese es ambos. el escenario ideal, sí. Mi percepción es que aún las personas creen que se ve en la cara la infección de transmisión sexual, que hay personas que se relajan en relación a la protección. Y lamentablemente lo veo. O sea, cuando viene una paciente por primera vez que tuvo un retraso, que tuvo una relación y le preguntas, era una pareja nueva, si utilizaste algún método de protección, no. Entonces, creo que todavía nos queda mucho trabajo por delante para seguir creando conciencia en relación a estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Un retardo en la menstruación es sinónimo de alguna infección o algún problema? No de infección, generalmente de embarazo no planificado o de algún Mm. trastorno ovulatorio, un trastorno del ciclo menstrual por otras causas, pero no secundario de infección. Las infecciones suelen producir, son más bien trastornos de sangrado irregular, de sangrado entre ciclos, de sangrado con las relaciones sexuales. ¿Cómo ha sido durante este tiempo de la pandemia los trastornos menstruales para las mujeres, con el estrés, con la depresión y bueno, y otros factores, el mismo encierro, ¿no? Sí, definitivamente muy frecuentes, ha sido un motivo de consulta frecuente no solo la falla en la menstruación, sino un sangrado genital irregular. He tenido consultas por ese trastorno irregular y he detectado
para bien o para mal, lesiones que te había comentado, la colposcopia, ese aparato que te Ujú. comentaba que usamos para detectar lesiones. Hemos evidenciado lesiones que afortunadamente hasta la fecha todo han sido de bajo grado, es decir, que no han progresado a algo que debamos lamentar. Pero básicamente los trastornos, como bien mencionabas, porque hemos tenido cambios no solo la ansiedad del encierro, hemos tenido cambios en los hábitos de sueño, hay personas que han Ujú. tenido un insomnio terrible, hemos tenido cambios alimentarios, hay personas que están, evidentemente comen diferente a como comían antes de la cuarentena, y bien sea por pérdida de peso, por aumento de peso, eso afecta el ciclo menstrual y solemos verlo. O sea, el motivo de consulta frecuente en estos meses ha sido el trastorno menstrual.